figura entamoeba Polecki, trofozoito con coloración tricrómica que muestra núcleo típico y citoplasma granular. En B, quiste típico uninucleado con coloración tricrómica. Se observa una masa densa al lado izquierdo y el núcleo al lado derecho. La barra de la foto mide 10 micras. Patología ligada a la localización amebiana más frecuente después del colon. La puerta de entrada es un intestino grueso que ha sufrido la invasión histolística. Por vía porta, los parásitos son transportados al hígado. La invasión amebiana produce trombos en los pequeños vasos porta, los cuales están cargados con trofozoitos, lo que da origen a puntos de necrosis y microabscesos, cuya ruptura causa inflamación inicial múltiple. Este estado no puede clasificarse verdaderamente como hepatitis amebiana, pues no existe un cuadro anatomopatológico definido de esta entidad. La etapa inflamatoria es transitoria, pues evoluciona hacia la curación por las defensas naturales del organismo o avanza hacia la necrosis y constituye el absceso. La etapa inicial consiste en la formación de pequeños focos que contienen trofozoitos y células mononucleares. Los neutrófilos son lisados por los trofozoitos. Luego se presenta la licuefacción de la zona central por necrosis y hemorragia que da origen a un material gelatinoso. La dificultad para conocer las alteraciones microscópicas en la etapa inicial de la invasión amebiana al hígado humano no permite saber cuáles son los cambios celulares iniciales. Infecciones experimentales han demostrado estos cambios, los cuales posiblemente se pueden extrapolar al hombre. La primera etapa al llegar los trofozoitos al hígado está caracterizado por infiltración de neutrófilos que rodean al parásito. La lisis de estos neutrófilos y de histocitos que se han situado en la periferia de la lesión dan origen a necrosis al destruirse los hepatocitos. Estas células se reemplazan progresivamente por macrófagos y células epitelioides para desarrollarse un granuloma. Los granulomas fusionados aumentan la necrosis. Estos resultados sugieren que los trofozoitos no lisan directamente los hepatocitos. Al aumentar la destrucción hepática y reunirse varios abscesos, se forma progresivamente una cavidad. En la periferia del absceso se encuentra tejido hepático en destrucción, fibrosis, linfocitos, plasmocitos y trofozoitos. El contenido, que no es purulento, consiste en un líquido espeso de color chocolate o amarillo rojizo con grumos y restos de material coagulado y necrótico, pero no siempre con trofozoitos, pues estos no sobreviven en este ambiente y después de desprenderse de la pared son destruidos. En los abscesos crónicos puede constituirse una cápsula de tejido fibroso que los aísla del tejido sano. En algunos casos se ha encontrado asociación de ameboma con acceso hepático amebiano. Entamoeba histolítica, abscesos hepáticos amebianos. En casos de amebiasis fatales, en Colombia se encontró que el 38% presentaban absceso hepático amebiano. La mayoría de los casos afectan el lóbulo derecho y el 65% eran de posición superior. El absceso único se presentó en el 53,5%. El diámetro de las lesiones fue muy variable, desde pocos milímetros hasta 20 centímetros o más. La ruptura se encontró en 48,4%, más frecuente hacia el peritoneo, pleura, pulmón y pericardio. Con menos frecuencia se rompió hacia estómago, retroperitoneo, espacio subdiafragmático, pared abdominal, etc. La ruptura fue generalmente súbita y fatal. Cuando se hace hacia el pulmón, puede producir vómito. El absceso hepático fue la segunda causa de muerte en amebiasis fatal, después de la perforación intestinal amebiana. En Colombia, aproximadamente una tercera parte de los casos de muerte ocurre en niños. Hace 15 años, la mortalidad se calculaba en 20% para niños y 10% para adultos. En la actualidad es menos de 1% debido a los avances de diagnóstico y terapéutica. Manifestaciones clínicas. Manifestaciones generales son malestar, fiebre de intensidad variable, dolor en la zona hepática y hepatomegalia. Las principales complicaciones son síntomas pulmonares por elevación del hemidiafragma derecho y ruptura del absceso hacia el peritoneo, pulmón y fístulas al exterior. El comienzo de la enfermedad es gradual y los primeros síntomas son inespecíficos: debilidad general, febrícula, anorexia y dolor en el hipocondrio derecho. Cuando la sintomatología se establece de manera definitiva, se caracteriza por gran malestar, fiebre, a veces con escalofrío y dolor en la zona hepática que puede irradiarse a hombro derecho, epigastrio, espalda, etc. Puede haber náusea, vómito, diarrea y cólico. Se observa amebiasis intestinal aguda concomitante en aproximadamente la cuarta parte de los casos. En los restantes es frecuente encontrar historia anterior de amebiasis intestinal. Sin embargo, en un porcentaje moderado no se relatan antecedentes clínicos de estas parasitosis. La pérdida de peso es muy frecuente como consecuencia de la franca anorexia que se presenta.
En los casos más graves, se pueden encontrar tos, disnea, dolor a la inspiración profunda y otros síntomas de origen pulmonar debido a la presión que ejerce el hígado agrandado hacia el pulmón derecho. Aquí entra amoeba histolytica, material purulento de un drenaje de absceso hepático. Al examen físico se encuentra gran sensibilidad en la zona hepática, hepatomegalia y en algunos casos abombamiento del abdomen o de la pared costal. La alteración de la movilidad diafragmática y los signos de congestión pulmonar en la base derecha son frecuentes. En muy pocos casos se presenta ictericia. El cuadro clínico característico que hemos anotado no es constante, pues se observa en ocasiones únicamente uno o dos de los síntomas mencionados, lo cual dificulta el diagnóstico. En algunos pacientes se acentúan ciertos síntomas o signos de órganos vecinos, lo que hace pensar en otras enfermedades como neumonía, colecistitis o absceso perirrenal. Ocasionalmente un absceso de considerable magnitud pasa al oligosintomático y aún asintomático por mucho tiempo. Se detallan a continuación algunas características de los principales síntomas y signos observados considerados en orden de frecuencia. Malestar general. Aunque este síntoma es común a muchas enfermedades, el malestar y la debilidad general son muy marcados en el absceso hepático y se presenta desde un comienzo aún sin otros síntomas que permitan hacer una presunción diagnóstica. Se acompañan de anorexia y pérdida de peso. Dolor. Este síntoma casi siempre está presente desde el inicio. Su localización, intensidad e irradiación son variables, aunque es más frecuente en hipocondrio derecho y aumenta con la inspiración profunda. Por lo general, la zona más dolorosa permite localizar el absceso. El dolor se presenta en el 95% de los casos. Fiebre. Es muy variable en intensidad, pero generalmente moderada e intermitente. Puede estar precedida de escalofrío y ascender a 39 grados centígrados o 40 grados centígrados, lo cual podría hacer pensar en otras entidades infecciosas o parasitarias. Se presenta en el 82% de los casos. Hepatomegalia se hace a expensas del lóbulo afectado. Generalmente no es muy dura y en ocasiones puede presentarse con más de una tumoración. En pocos pacientes este signo no es detectable porque el hígado crece hacia arriba o hacia atrás. Se encuentra en el 72% de los casos. En niños este signo se describió en 88% de los casos. Síntomas pulmonares. En algunos pacientes puede ocurrir síntomas y signos pulmonares por compresión de la base pulmonar derecha, lo cual puede hacer pensar en patología pulmonar inicial en vez de hepática. La ruptura del absceso. La sintomatología por la ruptura varía de acuerdo al lugar afectado. En publicaciones sobre estudios clínicos, la vía de ruptura más común es hacia el tórax, en cuyo caso hay graves manifestaciones pulmonares que pueden corresponder a derrame pleural, neumonía, absceso pulmonar y fístula hepatobronquial comómica. Se conocen algunos casos de ruptura al mediastino y al pericardio con sintomatología cardíaca grave o solamente fatal. Otros órganos o vísceras que pueden afectarse por la ruptura del absceso son peritoneo, aparato digestivo y vías biliares. Ocasionalmente se rompe al exterior a través de la piel. Diseminación a distancia por vía hematógena puede pasar a otros órganos como cerebro, riñón, suprarrenales, etc., en cuyo caso se presenta sintomatología correspondiente a cada órgano. Estas complicaciones ocurren generalmente en personas en mal estado general, inmunosuprimidas, etc., y que tengan una mediasis invasora avanzada. Hepatitis A mediana. Desde el punto de vista anatomopatológico, esa entidad no es reconocida o se considera como una etapa inicial de la invasión hepática siempre transitoria. En 220 casos de amebiasis fatal en Colombia, ninguno podía rotularse como hepatitis, o sea, inflamación difusa del parénquima con amebas. Diagnóstico. El absceso hepático simula gran variedad de enfermedades febriles que producen dolor abdominal. El diagnóstico imagenológico se hace principalmente por ecografía y el serológico por pruebas de ELISA. En el material necrótico del absceso rara vez se encuentran trofosocitos y de histolítica porque se han aislado. El diagnóstico diferencial debe hacerse con enfermedades que produzcan hepatomegalia dolorosa y tumoraciones del hígado como hepatitis y tumores, con aquellas que produzcan dolor en la zona perihepática como colecistitis, apendicitis, absceso subfrénico o perirrenal, y con otras enfermedades febriles como malaria e infecciones bacterianas que pueden estar acompañadas por escalofrío. Es importante hacer el diagnóstico diferencial entre absceso hepático amebiano y el de origen bacteriano. Aunque no siempre es fácil esta diferenciación desde el punto de vista clínico y epidemiológico, las siguientes características del absceso bacteriano deben tenerse en cuenta. Generalmente tiene comienzo más abrupto o es más agudo, los signos pulmonares son menos frecuentes y ocasionalmente se presentan antecedentes de focos biogénicos en otros lugares. La fiebre y la ictericia son generalmente más altas y la alteración de las pruebas hepáticas es mayor. Se presenta también leucocitosis más elevada. El material obtenido del absceso es purulento, amarillo, verdoso y de mal olor. El examen microscópico y el cultivo pueden identificar el agente bacteriano. Hay muy buena respuesta a los antibióticos y no a los antiamebianos.
Los anticuerpos antiamebianos en suero no están presentes, o si lo están es debido a la amebiasis intestinal invasora anterior, principalmente en países endémicos. En estudios epidemiológicos se ha encontrado que es tan frecuente en hombres como en mujeres y que es el absceso hepático más frecuente en países desarrollados. Un diagnóstico con alta probabilidad de ser correcto se logra cuando existe la sintomatología y las características imagenológicas y las pruebas serológicas positivas. Los métodos de diagnóstico utilizados son los siguientes. Imagenológico: la fluoroscopía revela inmovilidad diafragmática y elevación del diafragma derecho. Esto último se comprueba por radiografía simple, la cual puede demostrar también hepatomegalia. Puede observarse el tamaño del absceso y la presencia de nivel líquido, en especial si se ha drenado y contiene aire. El método más recomendado es la ecografía o la ultrasonografía, la cual permite visualizar la localización y determinar el tamaño de los abscesos. La gammagrafía, utilizando isótopos radioactivos, permite localizar abscesos a partir de 2 centímetros de diámetro. La tomografía axial computarizada TAC demuestra el contorno más nítido y con medio de contraste intravenoso muestra la presencia de un halo hiperdenso en la periferia del absceso. Este método y la resonancia magnética son menos utilizados por su alto costo. Inmunológicos: el hallazgo de anticuerpos circulantes es constante en abscesos hepáticos amebianos. Aparecen en suero entre los 7 a 10 días de iniciado el absceso, aumentan rápidamente y permanecen por varios años. La prueba ELISA es la más utilizada, tiene una especificidad cercana al 100% y una sensibilidad de 90%. La contrainmunoelectroforesis y la difusión en agar son menos sensibles, 66%, y permanecen positivas por solo un año. Existe también la hemaglutinación indirecta, las pruebas de aglutinación con látex que identifican la enzima histolicina. La inmunofluorescencia se ha utilizado bien sea para detección de anticuerpos séricos o para identificar parásitos en tejidos. Acceso hepático: radiografía simple que muestra elevación del hemidiafragma y nivel líquido. Acceso hepático: ecografía que muestra un gran absceso. Absceso hepático TAC, absceso en el lóbulo derecho. Recientemente se han elaborado antígenos purificados, nativos y recombinantes, como los de la subunidad 170Kd de la lectina de adherencia inhibida por galactosa. Con estos antígenos las pruebas tienen sensibilidad y especificidad de más del 95%. Parasitológicos: consiste en la búsqueda de trofozoitos de entamoeba histolítica en el material del absceso. El color chocolate de este material se considera característico. Absceso hepático: gammagrafía, se observa la imagen de la lesión como una zona vacía alrededor del tejido hepático normal. Entonces el color característico y carece de olor. Este material se obtiene muy ocasionalmente, bien sea cuando el absceso se fistuliza o cuando se obtiene por métodos quirúrgicos, incluyendo la punción. El procedimiento más sencillo es hacer preparaciones en fresco de líquido recientemente obtenido para buscar los parásitos móviles. Son necesarios exámenes repetidos del material obtenido por la punción y, si hay posibilidades de hacer cultivos para amebas, usar esas muestras para dicho fin. La presencia de trofozoitos no es constante, pues son destruidos en el material. Amebiasis invasiva contra inmunoelectroforesis con suero de un paciente. Nótese la banda de precipitado con reacción fuertemente positiva y otra banda tiene una reacción débilmente positiva. Entonces la presencia de trofozoitos no es constante, pues son destruidos en el material necrótico. Aparecen más fácilmente cuando hay porciones procedentes de la periferia del absceso donde los parásitos se multiplican activamente. Los trofozoitos pueden encontrarse aproximadamente en el 25% de los casos, de acuerdo al número de estudios realizados y a la experiencia de quien efectúa los exámenes. Nunca se encuentran quistes de parásito en los abscesos hepáticos. Las indicaciones para la punción se utilizan para diferenciar la etiología amebiana de la bacteriana. Son las siguientes: cuando no se observa mejoría clínica después de 72 horas de administrar un tratamiento antiamebiano adecuado, cuando hay sospecha de etiología mixta, cuando el absceso es de gran tamaño en el lóbulo izquierdo, cuando la serología para amebiasis es negativa y se desea identificar la bacteria. Prueba de la PCR. Este método es útil para detectar histolítica con alta sensibilidad y especificidad en material obtenido del absceso hepático. La técnica de la PCR en tiempo real tiene mayor sensibilidad que la PCR convencional. Exámenes complementarios.
Hematológicos. El hemograma revela leucocitosis y neutrofilia medianas y sedimentación elevada. Este último hallazgo es muy constante. La presencia de anemia es frecuente. Pruebas de funcionamiento hepático. No hay variaciones características, generalmente están en límites normales, aunque en casos avanzados se pueden aumentar la fosfatasa alcalina y las transaminasas. La bilirrubina habitualmente es normal y a veces hay reducción de la albúmina sérica. Examen coprológico. La presencia o ausencia del parásito en el examen coprológico no contribuye al diagnóstico del absceso. El histolítica está presente en las materias fecales, coexistiendo con un absceso de este origen en aproximadamente el 15% de los casos. Epidemiología y prevención. La infección hepática se hace a partir de la amebiasis intestinal invasora por transporte de los trofosforitos por vía sanguínea. La frecuencia es 3 a 4 veces más en hombres que en mujeres. No están esclarecidas las razones por las cuales se presenta el absceso en algunos pacientes. Es más común en países donde la amebiasis intestinal es importante causa de morbilidad y mortalidad. Existe paralelismo en la presencia de ambas enfermedades, pero con prevalencias muy diferentes. Entre los factores para que se produzca un absceso amebiano está la deficiencia inmunitaria, a la cual contribuye la desnutrición, el alcoholismo, la utilización de corticosteroides o medicamentos inmunodepresores, factores hormonales y quizá la mayor concentración de ferritina en este órgano, por la elevada utilización de hierro por el histolítico. La frecuencia del absceso en hombres adultos es aproximadamente 3 veces más que en mujeres adultas. Otros autores han encontrado mayores diferencias, entre 7 a 10 veces más en hombres que en mujeres. Las razones de esta diferencia por sexo se atribuyen a los efectos hormonales y por mayor consumo de alcohol en los hombres. Se presenta con mayor frecuencia en la edad media de la vida, aunque puede verse en todas las edades, aún en menores de un año. En niños la mortalidad es más alta que en adultos y la distribución por sexo no muestra diferencias importantes. En estudios de autopsias en zonas endémicas se ha encontrado la presencia de abscesos hepáticos amebianos entre 0,2% y el 5%. En los casos que han muerto por amebiasis, la frecuencia del absceso en el hígado llega a cifras tan altas como 28% a 93%. Como causa de admisión hospitalaria en zonas endémicas, el absceso hepático amebiano contribuye con 0,1 a 1,2% de los pacientes. La repetición del absceso hepático de origen amebiano es muy escaso. Se ha descrito pacientes con absceso hepático amebiano en pacientes homosexuales VIH positivos. Es muy difícil establecer normas preventivas para el absceso hepático amebiano y únicamente podrán recomendarse las ya mencionadas para prevenir la amebiasis intestinal, la cual siempre es previa a la invasión hepática. Tratamiento. Los medicamentos de elección son 5-nitroimidazoles, los que actúan directamente sobre los trofosforitos de la pared del absceso, y la duración del tratamiento es generalmente entre 5 y 10 días. Rara vez se requiere intervención quirúrgica para drenar el absceso. El tratamiento del absceso hepático amebiano se hace preferentemente por quimioterapia. Las funciones evacuantes y drenaje quirúrgico tienen indicaciones muy específicas. La terapia amebiana no lleva pautas estrictas, debe cambiarse o alargarse de acuerdo a las necesidades y a la gravedad del caso. Cuando la quimioterapia no resulta eficiente y el paciente empeora, considerar la ayuda del cirujano, el cual puede efectuar un procedimiento quirúrgico, siempre continuando con el tratamiento médico antiamebiano. En los casos en los que falla la terapia antiamebiana, sospechar un absceso piógeno y cultivar el material necrótico o insistir tratamiento con antibióticos. Quimioterapia 5-nitroimidazoles. Estos derivados son los medicamentos de elección, son muy efectivos y como medicamento único curan el 90% de los casos. El porcentaje restante requiere punción o cirugía. El metronidazol es el más antiguo y se utiliza a la dosis de 30 a 50 miligramos por kilogramo al día vía oral, lo que equivale aproximadamente a 2 gramos diarios por adulto. La dosis diaria se fracciona en 3 tomas administradas entre las comidas. La duración del tratamiento es de 5 a 10 días. Cuando no es posible utilizar la vía oral, puede recurrirse al metronidazol inyectable. Se presenta al 5% para perfusión venosa con 500 miligramos en 100 mililitros y 1500 miligramos en 300 mililitros. La dosis es de 10 miligramos por kilogramo para mayores de 12 años y 7,5 miligramos por kilogramo para menores de esa edad, administrados cada 8 horas durante 5 a 10 días. El ornidazol se emplea en tabletas de 500 miligramos y ampollas de 6 mililitros en 1000 miligramos a las mismas dosis que el metronidazol. El tinidazol se recomienda a la dosis de 2 gramos diarios para adultos y de 50 a 60 miligramos por kilogramo en niños en una sola toma después de comida durante 3 a 5 días. El secnidazol a la dosis de 30 miligramos por kilogramo al día por varios días es también efectivo. Las precauciones, efectos colaterales y toxicidad y otros datos sobre estos medicamentos se describen en el capítulo de amebiasis intestinal. De hidroemetina, la dosis recomendada es de 1 miligramo por kilogramo al día durante 5 a 10 días. En algunos países este medicamento ha sido discontinuado. Es un medicamento tóxico y con muchas limitaciones, por lo cual se usa poco.
Antibióticos no es necesario usarlos de rutina, solo se usa en casos de una infección bacteriana sobreagregada y cuando no hay seguridad de la etiología parasitaria o bacteriana. Antiamibianos no absorbibles. Si se diagnostica amibiasis intestinal concomitante, agregar al tratamiento mencionado un antiamibiano no absorbible de los descritos en amibiasis intestinal con el fin de destruir los parásitos en la luz del colon y evitar posibles recaídas. Procedimientos quirúrgicos, punción evacuadora. Este procedimiento se abusa en algunas ocasiones, origina infecciones secundarias. Está indicada cuando hay persistencia o agravamiento de la sintomatología a pesar del tratamiento médico adecuado por más de 5 días y cuando los accesos son de gran tamaño o existe peligro de ruptura. La punción se practica en las áreas de cirugía en condiciones que garanticen asepsia. Intervención quirúrgica indicada cuando la sintomatología persiste o aumenta después de los tratamientos ya mencionados y en casos graves en los cuales hay sospecha de perforación del absceso. Otras amibiasis extraintestinales. La invasión amibiana a otros órganos diferentes a intestino e hígado es poco frecuente y cuando se presenta hace parte de una amibiasis grave con localización múltiple con excepción de algunos casos cutáneos o de mucosas que pueden presentarse independientemente. Los mecanismos de diseminación son por contigüidad y hematógeno. En el primer grupo están la mayoría de las amibiasis pleuropulmonares, pericárdicas, peritoneales, de piel y mucosas. En el segundo, los casos de amibiasis cerebral, esplénica, renal. Amibiasis pleuropulmonar se presenta como consecuencia de la ruptura de un absceso hepático amibiano a través del diafragma y muy raro por diseminación hematógena. La sintomatología consiste en tos, expectoración, dolor torácico, eliminación del contenido necrótico, color chocolate por vía bronquial, fiebre, signos de derrame o consolidación pulmonar y mal estado general. Algunas veces asociado a sintomatología de amibiasis hepática y raramente a colitis disentérica concomitantes. Si el absceso se drena al exterior puede dar origen a una fístula y a la amibiasis cutánea. Es un proceso grave de evolución rápida y más que una forma clínica independiente se considera como una complicación amibiana diseminada de mal pronóstico. En estudios de autopsia correspondientes a casos de amibiasis fatal, la invasión pleuropulmonar se ha encontrado aproximadamente en un 10%. El diagnóstico se confirma con pruebas serológicas y con la ocasional observación de trofosoditos de histolítica en el material necrótico. El tratamiento se hace en la misma forma que para el absceso hepático amibiano. Amibiasis cutánea y de mucosas. En los casos avanzados de amibiasis intestinal aguda, en pacientes con muy poca higiene, comatosos, enfermos mentales, etc., la rectitis amibiana puede diseminarse al ano y a la piel que lo rodea, constituyendo úlceras perianales o perineales. Como esta, hay úlceras de la piel, tejidos subadyacentes en el tórax, originada en una fístula de amibiasis pleuropulmonar. O esta figura, amibiasis úlcera perianal por amebas. Cuando estas úlceras avanzan, pueden llegar a invadir los genitales o extenderse por los muslos. En caso de fistulación de un absceso amibiano, la piel puede infectarse en lugar de salida. Por este mecanismo se conocen casos de amibiasis cutánea en la piel del abdomen y tórax. Como hallazgo excepcional se han descrito amibiasis cutánea en nariz, manos, párpados, etc. La úlcera amibiana de piel y mucosa se caracteriza por tener fondo húmedo, granuloso, necrótico y olor fétido, con bordes prominentes y enrojecidos. Es de evolución rápida, muy destructiva y puede simular una lesión carcinomatosa. La invasión de genitales masculinos o femeninos puede hacerse como consecuencia de prolongación de úlceras cutáneas de piel contigua por fístulas rectovaginales o contaminación directa por contacto sexual, principalmente en homosexuales, como la higiene personal. Las úlceras son altamente destructivas e invasoras. El diagnóstico de estas formas externas de amibiasis es sencillo desde el punto de vista del laboratorio, pues en preparaciones de frescos se observan abundantes trofosoditos móviles. Las preparaciones coloreadas son útiles para confirmar la especie de ameba al observar con más detalle las características morfológicas. El tratamiento se basa en la utilización de antiamibianos de acción sistémica dados por vía oral o parenteral. Si hay amibiasis intestinal asociada, este tratamiento se debe complementar con antiamibianos que actúen por contacto en la luz del colon. El uso de lavados con líquidos antisépticos contribuye a eliminar infecciones agregadas y material necrótico. En algunos casos se requiere el uso de antibióticos y tratamiento quirúrgico. Aquí, amibiasis, úlcera por amebas en pene. Absceso cerebral amibiano. Siempre es una localización amibiana secundaria por diseminación hematógena y usualmente hace parte de una amibiasis fatal. Los pocos hallazgos conocidos son en su mayoría hallazgos de autopsia en pacientes que murieron de amibiasis sistémica y complicaciones como perforación por necrosis del colon, abscesos hepáticos. En estudios por mortem en zonas endémicas de amibiasis la localización cerebral es escasa, alrededor del 1% en casos de amibiasis fatal. La sintomatología es raramente reconocida, pues está enmascarada dentro de una enfermedad avanzada, usualmente fatal, que compromete muchos otros órganos.
La sintomatología neurológica son los correspondientes a una lesión cerebral destructiva con manifestaciones de acuerdo a la localización. Debe notarse que existe lesión cerebral mediana por amebas de vida libre considerada bajo el título de meningoencefalitis amebiásica primaria. Amebas no patógenas, como se explicó previamente, existe una ameba morfológicamente igual a la histolítica llamada entamoeba dispar, no patógena y que se diferencia de la primera únicamente por métodos inmunológicos. Cuando se hace el diagnóstico microscópico, solamente el resultado debe expresarse como histolítica e dispar. Se conoce también otra entamoeba morfológicamente similar a las anteriores no patógena que presenta quistes menores de 10 micras llamada entamoeba Hartmanni, la cual debe diferenciarse por medición de los quistes. Otras amebas humanas no patógenas son entamoeba coli, endolimax nana y entamoeba busli y entamoeba gingivalis. Las dos primeras son las más comunes, con prevalencias en zonas endémicas de aproximadamente 40%. Las tres primeras son parásitos todos del colon y presentan quistes y trofozoitos. La última es de la boca y solo tiene trofozoitos. Algunos autores consideran que Entamoeba fragilis es una ameba intestinal no patógena, mientras que otros le atribuyen la capacidad de producir diarrea, como se describió antes. Entamoeba coli, el trofozoito mide de 20 a 30 micras, posee endoplasma con gránulos gruesos, vacuolas y bacterias, pero sin eritrocitos. El ectoplasma da origen a pseudópodos romos que aparecen simultáneamente en varias partes de la célula y le imprimen movimiento lento, muy limitado y sin dirección definitiva. El núcleo presenta un cariosoma grande y excéntrico, cromatida alrededor de la membrana nuclear dispuesta en masas grandes e irregulares. El prequiste es de tamaño similar al del trofozoito, redondeado sin las inclusiones antes mencionadas, con una o dos núcleos y a veces una vacuola iodófila. El quiste redondeado o ligeramente ovoide de 15 a 30 micras tiene más de 4 núcleos cuando está maduro. Estos tienen las mismas características morfológicas descritas para el trofozoito. Al colorearlo se puede observar en algunos quistes los cuerpos cromatoides delgados en forma de astilla. Estos son más frecuentes en los quistes inmaduros, en los cuales se puede ver también una vacuola de glucógeno que se colorea con Lugol. Los quistes se encuentran al examen coprológico con mucha mayor frecuencia que los trofozoitos. Entamoeba coli al lado izquierdo quistes en fresco y al derecho quistes con Lugol, se observa más de 4 núcleos. Endolimax nana. Entamoeba coli, trofozoito teñido de hematoxolina férrica, observa varios pseudópodos y núcleo. Endolimax nana, trofozoito con coloración tricronómica, cariosoma grande que llena casi todo el núcleo y no tiene cromatina periférica. Endolimax nana, quistes en una muestra de materias fecales con M y F, y al lado izquierdo se observa un quiste con 4 núcleos teñidos con Lugol. Al lado derecho se aprecian 3 quistes que tienen varios núcleos. Y Entamoeba busli, trofozoito, coloración tricrómica, nótese la cromatina grande y ausencia de vacuola. Y Entamoeba busli, quistes con Lugol, no se observa bien los núcleos, pero resaltan la vacuola de glucógeno teñida por el yodo. Entamoeba gingivalis, trofozoito coloreado con hematoxolina férrica, en muestra tomada entre los dientes y la encía. Tiene el núcleo característico del género Entamoeba, que está en la parte lateral izquierda. En el citoplasma se encuentran los leucocitos ingeridos. Esta ameba no tiene quistes. Endolimax nana, el trofozoito entre 6 y 15 micras. El endoplasma presenta vacuolas, bacterias y restos vegetales. Los pseudópodos son pequeños, aparecen simultáneamente en forma brusca. Su desplazamiento es muy limitado. El núcleo presenta cariosoma grande que puede verse aún en preparaciones sin colorear o coloreadas. La cromatina de la membrana nuclear no existe o es muy pequeña. El quiste mide 5 a 10 micras, puede ser redondo o ovalado. Presenta 4 núcleos que se observan como puntos brillantes. Y Entamoeba busli, el trofozoito mide 8 a 20 micros. Los pseudópodos emergen lentamente, pueden ser romos o en forma de dedo y le imprimen un movimiento muy lento. El endoplasma contiene bacterias y vacuolas. Es notoria una gran vacuola de glucógeno que toma color café con el Lugol y sí que se observa sin coloración con un espacio más claro. El núcleo generalmente no se observa en las preparaciones en fresco. Cuando se colorea presenta un cariosoma central rodeado de gránulos y confluye hacia la membrana nuclear, en la cual no se encuentra cromatina. El quiste mide de 5 a 14 micras, algunas veces de forma irregular, y tiene un solo núcleo grande con cariosoma excéntrico y gránulos en un solo lado, en forma de media luna. Se le observa vacuola iodófila, lo cual le hace fácil
de identificación. En Amoeba gingivalis, el trofocito 10 a 20 micras posee ectoplasma bien diferenciado, que da origen a cefalópodos grandes, los cuales les permiten buena movilidad. El endoplasma contiene gránulos y bacterias y gran número de vacuolas. El núcleo esférico no se observa en fresco, es más pequeño que la histolítica, pero con características morfológicas similares a esta. Los trofosoditos se localizan en las encías y espacios interrentales. Aunque pueden encontrarse en personas con buena higiene oral, es más frecuente cuando hay procesos inflamatorios como piorrea, caries y mal aseo dentario. No se han descrito quistes, por lo cual la transmisión se hace por paso directo de trofosoditos con la saliva. Diente amoeba frágiles ya se describió en este mismo capítulo con el título de diarrea por diente amoeba.